La autarquía, la economía autárquica o el periodo autárquico español, que viene a ser aproximadamente del 39 o del 45, si cogemos el final de la guerra, hasta la década de los 50 y, por poner una fecha clara, el 59. En este periodo autárquico, la economía española es exactamente eso, economía española. No tiene apenas ningún tipo de relación o ningún tipo de intercambio con otras naciones. Así que España tuvo que buscar entre sus propios recursos. Esto lógicamente tenía dos explicaciones. Una era una imposición, evidentemente. Era una imposición desde el exterior, por el cierre de las fronteras y la ruptura de las relaciones internacionales. Pero desde el régimen se le intentó dar la vuelta, no como esa imposición exterior, sino como un triunfo nacional. Una vez más, el genio de España, una vez más, España contra el mundo. España sola no necesita España a nadie. Recordemos aquel exabrupto de Unamuno, que inventen ellos, ¿no? Bien, España no necesita de nadie porque España tiene todo lo que se necesita dentro de España. Sabemos que no es así, que ni mucho menos fue así, y esto dio lugar a campañas de racionamiento. La economía tuvo que racionalizarse y racionarse. Bueno, no me sale ahora la palabra. Pero bien, los españoles conocieron aquellas cartillas que también conocieron los ingleses y otros países en su guerra y posguerra, en las que cada familia pues tenía limitada la adquisición de determinados productos. Cualquier tipo de imposición, sea las cartillas de racionamiento o sean la ley seca en los Estados Unidos, implican inmediatamente el mercado negro, implica inmediatamente el trapicheo, la compraventa oscura y escondida, que en España se conocería con el nombre de extraperlo, que algún alumno recordará del tema de la Segunda República, cuando saltó el famoso escándalo de Strauss y Perl, que dio lugar precisamente a esta palabra extraperlo, aunque tenía un significado diferente en la Segunda República que el que tendrá ahora en la posguerra. El extraperlo y los extraperlistas eran aquellas personas que vendían a precios exorbitados los productos que estaban limitados. Si a una familia le correspondían 5 kilos de garbanzos o de lentejas o de alubias, pues si quería comprar más porque sus necesidades eran mayores y su capacidad económica lo permitía, pues había que recurrir al mercado negro y buscar a los extraperlistas, que fueron perseguidos, que fueron muchos de ellos detenidos, condenados, y alguno de ellos pasó mejor vida. Se le aplicó la pena de muerte. Bien, el racionamiento y el extraperlo son simplemente manifestaciones de la dificultad que suponía para España esta economía autárquica. España carecía de los recursos necesarios y, a pesar del espíritu nacional, del espíritu falangista, del espíritu introspectivo de buscar en España el futuro y el presente, la realidad fue bastante complicada. Y esto llevará a una evolución que obligará a replantearse precisamente toda esta circunstancia y que nos llevará al año 59, donde se producirá el cambio. Ese cambio será el plan de estabilización económica de 1959, obra fundamentalmente del ministro Alberto Ullastres, que lo realizó, defendió ante las Cortes y obtuvo la mayoría suficiente para su aplicación. No todos los miembros del Parlamento, de las Cortes Españolas, ni del gobierno de Franco, e incluso hasta con reticencias del propio Franco, estaban excesivamente de acuerdo con el plan de Ullastres. Pero bien, veamos entonces qué pasa entre esta economía autárquica y este cambio significativo del 59. Vemos cómo estoy diciendo que la economía española era incapaz de superar esta crisis, ni las ayudas argentinas o las ayudas hispanoamericanas en general,
consiguieron equilibrar la balanza o equilibrar las necesidades españolas. Al mismo tiempo, se ha comentado cómo se iba produciendo una apertura internacional hacia Franco, siempre de la mano de esta Guerra Fría, y cómo así en poco tiempo se fue produciendo una cascada de acontecimientos. Hemos hablado antes del año 47, con el bloqueo de Berlín y el inicio de la Guerra Fría, por poner una fecha, pero decir que en 1950 España entraba en la FAO, entraba en la UNESCO, como en el 53 restablecía relaciones con Roma, con la Santa Sede, el Concordato de 1953, como ese mismo año 1953 se firmaban los primeros acuerdos de colaboración económica y militar con los Estados Unidos, uno de los grandes triunfos del gobierno de Franco, y que además se refrendaría con la visita del presidente Eisenhower a Madrid, a visitar personalmente a Franco, y como en 1955 la ONU, en la que España ya había conseguido ingresar, reconocía, aceptaba o aconsejaba más bien el retorno de los embajadores a España. Las cosas estaban cambiando. En España, políticamente, había habido una evolución. Los militares y los falangistas tenían menos peso. La Iglesia estaba evolucionando hacia posturas más moderadas. Y los gobiernos de Franco empezaron a nutrirse de jóvenes universitarios de formación conservadora y católica, muchos de ellos pertenecían al Opus, y que recibieron estos ministros y estos técnicos muy preparados y reformistas, recibieron el nombre de tecnócratas. Los tecnócratas serán los que realmente hagan esta revolución con minúsculas, dentro del régimen, llevando a esa apertura. Ya había habido voces discordantes dentro de la propia España. Habría que ir incluso a los años 40, cuando se producía precisamente alguno de las primeras manifestaciones o primeros síntomas conflictivos que dan idea también de cuál era la España de la época. Cuando se produce, por ejemplo, en Barcelona, vamos a decir, una algarabía o unas manifestaciones en protesta por la subida desproporcionada, o así se consideró, del precio del tranvía, del billete del tranvía. También hubo algunos movimientos insurgentes y algunas protestas que tuvieron que ser reprimidas por la policía, pues en Asturias, en Bilbao, en algún lugar de Cataluña, por cuestiones de tipo laboral, que ya iban hablando de esa, vamos a decir, suavización del régimen, que permitía que aflorasen algunos elementos que ya no hay que buscar como adscripción republicana o comunista o lo que sea, sino que eran pues habituales en cualquier democracia que podíamos encontrar en Inglaterra, la pavorosa, por ejemplo, huelga de 1952, 53, 54, no recuerdo ahora, por ejemplo, que tuvo al país prácticamente detenido. Es decir, que estas manifestaciones o estos brotes de problemas de tipo laboral y de tipo social que fueron reprimidos por la policía, estaban hablando de que España estaba entrando en una cierta normalidad. Eso sí, siempre desde la actitud de un gobierno dictatorial, una dictadura muy alejada de los presupuestos liberales y democráticos que imperaban en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo occidental. Bien, entraremos entonces en 1959 y con ese cambio emblemático que va a sacudir todo el tejido productivo español, que va a afectar a la economía española y que, por supuesto, que va a tener derivaciones clarísimas dentro de una evolución social y también de una evolución ideológica en el pueblo español. En 1964, por ejemplo, se celebró con todo fasto y con todo espectáculo los 25 años de paz, es decir, el primer
cuarto de siglo, el primer aniversario, los primeros 25 años del final de la guerra. En esos momentos, en 1964, el régimen de Franco, digamos que mostró músculo con sus desfiles, con sus manifestaciones sindicales en el Santiago Bernabéu, con toda la parafernalia propia de una dictadura que podríamos encontrar en esos momentos también. Podríamos encontrarlo en Cuba, podríamos encontrarlo en los desfiles en la Plaza Roja, es decir, esa demostración del poderío del Estado, desfiles militares, desfiles cívicos sociales, los excombatientes, los alfereces provisionales que todavía habían sobrevivido a la guerra, etcétera, etcétera. Era la fiesta del régimen, el recordatorio de la victoria y ese acontecimiento que fue 25 años de paz. Pero en España estaban cambiando las cosas. La sociedad española evolucionaba, los cambios económicos permitieron la entrada de capital extranjero, las inversiones, las ayudas norteamericanas, la liberalización económica, el fortalecimiento de una institución que Franco había auspiciado en los años de la autarquía, que es el Instituto Nacional de Industria, el INI. El INI, que era, decían que era como se decía, la obra predilecta del caudillo, y que tenía además el lema propio de Franco, que él mismo había cedido a esta institución, que era aquello de sin prisa pero sin pausa, que seguramente definía muy bien el carácter de Franco. Bien, el INI, que eran las empresas con intervención estatal que afectaban a los elementos o a los sectores más emblemáticos del desarrollo y que permitieron el desarrollo del tejido industrial español. También hay que reconocer que en estos momentos, de los años 50, España navegaba a favor de la corriente. Estamos en un momento de despegue económico de Europa. Estamos en un momento en que las fronteras recién abiertas para los españoles van a permitir la emigración, aliviando así la siempre complicada oferta de trabajo que España ha conocido desde siempre. Desde el siglo XIX es evidente y hoy en el siglo XXI no ha mejorado especialmente. España, incluso en su mejor momento de desarrollo económico, va a tener un problema considerable para la creación de empleo. Y esta tensión, este problema se ve aligerado con la salida del excedente de población rural que abandona los campos de España y las ciudades para dirigirse a Francia, a Suiza, a Italia, a Alemania, a trabajar. Es una salida de población excedente y al mismo tiempo un retorno de divisas que vienen de Europa. Los cambios económicos establecidos por este plan Ullastres de 1959, la entrada de capital extranjero, la salida de población, la reestructuración en la productividad, los planes de desarrollo y los muy conocidos y famosos polos de desarrollo preferente, donde el Estado ofrecía considerables ayudas para el establecimiento de fábricas y para fomentar todavía más el desarrollo industrial español. Esto llevó a un desarrollo indudable que lleva a España a integrarse dentro de ese selecto grupo de los 10 países industriales españoles. De cualquier manera, a pesar de todos estos cambios, aunque la sociedad española había mejorado su capacidad adquisitiva, las condiciones de vida de los españoles habían mejorado considerablemente y se traducían en segundas viviendas, en los utilitarios familiares, en vacaciones o en la participación en una vida cultural, en viajes, etcétera, etcétera, la renta per cápita de los españoles era inferior a la equivalente en esos momentos en otros países del entorno occidental. Pero España se había integrado en el grupo de las naciones desarrolladas y avanzaba hacia un futuro que solo se veía ensombrecido por el desequilibrio que suponía vamos a decir, la riqueza económica o el auge económico con la negación de los derechos y de las libertades que estaban restringidas en una España dictatorial.
Bien, ese desequilibrio era la nube negra que ensombrecía precisamente ese horizonte español. La apertura de España suponía también la entrada de nuevas ideas que venían a través del turismo, que venían a través de las relaciones con otros países, que vienen a través de la televisión, de la radio o del cine. Difícilmente España podía conservarse como una burbuja o como una cápsula en el tiempo, y era imposible que no se viese afectada por todas estas influencias de todo orden. A pesar de que la figura de Franco había sido muy respaldada por esa Guerra Fría, por esa oposición hacia el comunismo, y que había sido incluso bendecida por historiadores como Christopher Hill en Inglaterra, que escribió un libro en el que calificaba a Franco como centinela de Occidente, como el baluarte de la tradición, aquella España eterna que comentábamos en la Guerra Civil, y que hizo que voluntarios europeos, católicos, conservadores o simplemente aventureros, hubiesen venido a luchar contra el comunismo y a favor del movimiento militar. Bien, esta situación de desequilibrio es la que a la larga va a producir el final del régimen, algo que se une a un declive físico del caudillo y que llevará finalmente a la muerte del mismo y a la muerte del régimen en la década de los 70. Antes incluso se produce un inicio ya de crisis económica que coincide con la crisis del petróleo del 73, que afectó notablemente a toda la economía mundial y de la que España no conseguiría librarse. Quizás su incidencia fue un poco posterior a otros países, también por ese hecho de que España no estaba nunca en esa primera línea, aunque tenía un puesto, digamos, cómodo dentro de esta, vamos a decir, de esta división de países desarrollados. En 1973, el régimen político sufre un duro golpe cuando el grupo, la banda terrorista ETA, asesina a el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno. Era un cargo, una figura que había creado Franco hacía muy poco tiempo. No había existido ese cargo. Franco era el jefe del Estado, tenía todas las jefaturas, y si acaso había un jefe de gabinete dentro del gabinete, de los gabinetes ministeriales, o dentro del gabinete formado por los diferentes ministros. Pero fue precisamente al comienzo de los 70 cuando Franco, quizá en previsión de la sucesión que su deteriorada salud iba a obligar, y que en España había ya, digamos, tomado la forma de la sucesión monárquica en la figura de Juan Carlos, el príncipe de España. Se creó también una figura nueva, que eran los príncipes de España, no príncipes de Asturias, sino príncipes de España, los únicos que ha habido, que fueron Juan Carlos y su mujer, Sofía, y que claramente por la ley de sucesión, que fue además aprobada en referéndum a inicios de los años 60, precisamente sería Juan Carlos el sucesor, o el llamado a ser el sucesor del régimen. Era una monarquía de tipo tradicional, corporativista y conservadora, que no es la que finalmente saldría en la transición, tema que veremos a continuación. Bien, quizá la figura de Carrero Blanco, amigo personal de Franco desde la juventud, otro gallego como él, marino y combatiente en la guerra civil, quizá la pervivencia del régimen girase alrededor de esta personalidad, por lo que fue asesinado en un atentado también bastante confuso en cuanto a implicaciones y el conocimiento del mismo, que lleva a tramas un poco disparatadas en ocasiones, en aquellas tramas típicas de Kennedy o de Prim, o ahora de Carrero Blanco, en el que todo el mundo parecía que lo sabía, todo el mundo menos él. En fin, sea como sea, la muerte de Carrero Blanco en el 73 precipita todavía más la descomposición final del régimen, que acabará por encontrar su último momento, su última manifestación, en la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Podríamos decir más cosas, pero las dejamos para el próximo tema, que será el de la transición democrática, precisamente desde 1975 hasta 1982, que es lo que marca el temario de selección, aunque yo lo alargo un poquito más hasta 2004, con 2 o 3 detalles.